Vamos a titular el mensaje de esta tarde: la obediencia, un requisito en el reino de Dios. Repita conmigo: la obediencia, un requisito en el reino de Dios. Mire que se requiere obediencia hasta para participar de la copa y del pan. Dentro de la revelación de la Sagrada Escritura, lo que más sobresale es el llamado de Dios a la obediencia de parte de nosotros los seres humanos. Para Dios la obediencia es muy importante, hermanos, es necesaria e indispensable. Por esta razón la Biblia está llena de mandatos, ordenanzas. No se ha dado cuenta, no lo ha notado, no se ha percatado, hermanos, que cómo sobresalen ordenanzas, estatutos, mandamientos, ordenanza para esto, mandamientos para esto. Bueno, la Biblia está llena de mandamientos. ¿Y cuál será la intención de Dios detrás de todos los mandamientos establecidos en la palabra? Hay una sabia intención y hay un propósito firme y eterno. Desde el primer momento, cuando Dios tiene el primer contacto con el primer hombre en la creación, en el huerto del Edén, lo primero que Dios establece en su primer contacto en la creación con el primer hombre creado, llamado Adán, padre de todos nosotros los seres humanos, lo primero que establece con él fue un mandamiento. Fue lo primero que establece. En ese primer encuentro de Dios con el hombre en el huerto del Edén, lo primero que Dios establece para el hombre recién creado es un mandamiento. Génesis 2:16, Dios le dijo: y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero, versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí está un mandamiento. Ese es un mandamiento. En el primer encuentro de Dios con Adán, Dios establece un mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? Que no comiera del árbol del bien y del mal, dando a entender que la relación entre Dios y el ser humano estaría basada en la obediencia de parte de nosotros. Si Adán, como cabeza de toda la humanidad, obedecía a Dios, entonces toda la humanidad sería bendecida y gozaría siempre del favor de Dios sobre la tierra. El ser humano, por medio de la obediencia a la palabra, por medio de la obediencia a los mandamientos de la palabra de Dios, gozaría las bendiciones del reino de Dios en la tierra. Hermanos, debemos de saber que cada vez que yo procedo con obediencia, cada vez que usted procede con obediencia, hermanos, le vendrán bendiciones como resultado, como fruto de esa obediencia. Por ello, hermanos, yo a mis hijas les exijo mucha obediencia, les exijo mucha sujeción. Y también a la iglesia, hermanos, debemos de caminar, aprender a caminar en obediencia. La obediencia me bendice. La obediencia provoca que las bendiciones del reino se hagan realidad en la tierra. Si yo procedo con obediencia, si usted camina en obediencia, hermanos, durante su vida temporal en esta tierra, será bendecido tremendamente por Dios. La voluntad de Dios era que Adán fuera bendecido en la tierra por medio de la obediencia. Pero ¿qué pasó? Lamentablemente no sucedió así. Usted sabe cuál es la historia. Adán, en lugar de que obedeciera a Dios, obedeció a su mujer, obedeció a la voz del diablo también. Y en lugar de bendición, le vino maldición, dolor, muerte y todas las desgracias que están azotando al género humano hasta el día de hoy. Gloria al nombre del Señor. Mas sin embargo,
Con el primer mandamiento en la creación, con el primer hombre, Dios revela su voluntad de que el ser humano viva en obediencia, sujeto a la voluntad del reino. ¿Por qué debemos de obedecer? Alguien se estará preguntando, pero ¿por qué entonces es tan importante la obediencia? ¿Por qué se nos exige obediencia? ¿Por qué se nos demanda obediencia? Bueno, porque está de por medio el reino de Dios. Hay muchos creyentes que no han entendido, hermanos, que es por cuestiones del reino. Por ello se nos exige obediencia. Debemos de saber que en este contexto, hablando acerca del reino, fuimos creados para vivir en dependencia de Dios, ya que somos creación y Dios es nuestro creador. Además, en asuntos de reino, al rey siempre se le reconoce su autoridad, y todo lo que depende de él o está bajo su cuidado, bajo su autoridad, bajo su gobierno, todo lo que está dentro de su gobierno se le debe de sujetar en obediencia. En este caso, hermanos, sabemos por la palabra que Dios es el rey, y no es cualquier rey. La Biblia revela que Dios es rey de reyes y señor de señores. Esto significa que Dios es la máxima autoridad en el universo. Él es la máxima autoridad. Y como máxima autoridad, como rey de reyes y señor de señores, toda la creación, incluyendo al ser humano, todo lo que hay en la creación, todas las criaturas, le debemos sujeción y obediencia al Rey, nuestro Creador. Estoy hablando en términos de creación. Ahora, como hijos, ya como creyentes, como cristianos, nosotros que somos los hijos del Rey, hijos del reino, también tenemos que vivir en sujeción y obediencia delante de nuestro Padre, el Rey de Reyes. La obediencia es uno de los requisitos más importantes en el reino de Dios. En el cielo, lo que más se exige es obediencia total y completa. Ahí no cabe ni se tolera ningún tipo de desobediencia, resistencia, anarquía, rebelión u oposición. Nada semejante, nada que tenga que ver con la desobediencia, hermanos, se tolera en el cielo. Por ello, en ese sentido, debemos de aprender a obedecer aquí, ahora, en la tierra, sea ante cualquier autoridad. Por eso, hermanos, yo les hago énfasis hasta el uso de esto. Hermanos, miren lo que estoy mostrando. Hasta el uso de esto es asunto de obediencia. Es una prueba de qué tanta obediencia hay en mi corazón. Me sorprende porque he pasado por iglesias, templos, donde ya no están usando esto, hermanos, como que si ya se hubiera acabado la pandemia, como que si ya no hubiera peligro de enfermedad, ni tapetes, ni gel antibacterial, ni nada. Y yo simplemente me quedo callado porque a veces no tengo la autoridad para exhortarlos, porque pues son a veces congregaciones que no están bajo nuestro gobierno. Y ahí tenemos que respetar, no tenemos que andar de metiches. Amén. Aunque soy autoridad espiritual también, pero yo sé cómo se mueven los asuntos de autoridad espirituales. Mas sin embargo, la obediencia es importante. Aquí debemos de aprender a obedecer, porque está de por medio el disfrute eterno del reino. En el cielo no se tolera la desobediencia, hermanos. No se permite. Por ello, cuando Luzbel se hizo diablo, rebelándose contra Dios, inmediatamente, ¿qué cosa? Fue expulsado, fue desechado. Y ningún creyente con raíces de desobediencia en su corazón no podrá entrar al disfrute eterno del reino.
Ahora, la obediencia es necesaria a causa, escuche y aprenda, la obediencia en los cristianos, en el pueblo de Dios, en los creyentes, la obediencia es necesaria a causa de la soberanía de Dios. ¿Quién es Dios? Es nuestro Rey soberano. Él es soberano. Yo no sé hasta qué grado podemos entender el significado de la palabra soberano. ¿Qué significa ser soberano? El único que es libre, el único que es mayor en autoridad, el más grande en dignidad, en autoridad, en poder. Y si hay un solo ser único en autoridad y en poder, el más grande de todos, el soberano, el que está por encima de todo, que es el rey, que es el creador, que es el dueño de todo lo que existe en el universo, entonces todo lo que está debajo de él, hermanos, se debe de sujetar en obediencia. Entonces usted y yo tenemos que caminar en obediencia. ¿Por qué? A causa de la soberanía de Dios. Y si lo hemos tomado como nuestro Señor, como nuestro Rey, entonces con mayor responsabilidad debemos de proceder en obediencia. La obediencia es indispensable por su majestad, por la majestad de Dios. Y cuando estamos hablando de majestad, estamos hablando de un reino. Estamos hablando de un rey. La obediencia es requerida por la realidad del reino de Dios. En todo reino hay un rey, un gobierno, y también aquellos que dependen del reino y que deben de sujetarse voluntariamente, humildemente, en obediencia. Lo peligroso de esto, y yo quiero que usted escuche bien lo que voy a decir, lo poderoso de todo, o más bien lo peligroso de esto, es cuando comenzamos a cuestionar el orden de autoridad en el reino de Dios. Qué peligroso es eso. Cuando empezamos a cuestionar la autoridad de Dios. Dos cosas: cuando empezamos a cuestionar la autoridad directa de Dios, cuando empezamos a cuestionar la autoridad indirecta de Dios, cuando empezamos a cuestionar la autoridad absoluta de Dios y cuando empezamos a cuestionar la autoridad delegada de Dios. Eso es muy peligroso, porque Satanás, hermanos, cuestionó el orden de autoridad en el reino de Dios. Y cuando Luzbel cuestiona el orden de autoridad, se rebeló contra ese orden establecido por Dios, y la consecuencia fue juicio y condenación. Esto es terrible, hermanos. Es peligroso cuando el creyente empieza a cuestionar el orden de autoridad establecido por Dios. Cuestionar el orden de autoridad establecido por Dios es un principio maligno, diabólico. El cuestionar lo que Dios ha establecido en su reino. Cuando cuestionamos, nos exponemos a condenación. Nos exponemos a un juicio severo de parte de Dios. Cuando el creyente cuestiona el orden de autoridad establecido por Dios, hermanos, como consecuencia, el creyente se vuelve desobediente, rebelde, se opone, cuestiona, resiste todo lo que Dios ha establecido. El asunto es entender esto, y se lo voy a decir de una manera así completamente, ahora sí que directo, fácil, en pocas palabras. Cuando hablamos de obediencia en el reino de Dios, estamos hablando que Dios ha ordenado y nosotros debemos y tenemos que obedecer, y punto.
Así es. Cuando hablamos de la obediencia en el reino, significa que Dios ha ordenado, ¿qué cosa? Muchas cosas. Que Dios ha establecido mandamientos, estatutos para tu vida personal, para tu vida en la familia, para tu vida en el trabajo, para tu vida en la iglesia. Hermanos, muchas ordenanzas y estatutos como padre, como madre, como hijo, como hija, como abuelo, bueno, como ciudadano de una sociedad, hermanos, como ser humano, como parte de una sociedad terrenal, humana, racional. Dios ha establecido mandamientos y estatutos para toda clase, para cada área de nuestra vida, sea terrenal, sea en la familia, sea en lo civil, sea en lo espiritual, en cualquier área donde nosotros crecemos como ser humano. Hermanos, Dios ha establecido mandamientos, estatutos, normas que debemos de respetar y sujetarnos. Así es Dios. Así lo ordenó. Y nosotros tenemos que obedecer. No tenemos que cuestionar. Nuestra responsabilidad es obedecer. Y hay sabiduría en entender esto y obedecer a lo establecido por Dios y mantenerse dentro de ese orden en el reino de Dios. Y como primer aspecto, porque traigo 3 aspectos, como primer aspecto, la importancia de la obediencia para Dios. Para Dios es muy importante la obediencia de tu corazón. Es muy importante que usted como hijo del reino aprenda a obedecer. Usted como hija del reino aprenda a obedecer. Es muy importante que la iglesia aprenda a obedecer. Escuche y aprende qué tan importante es para Dios la obediencia. Que su propio Hijo, el Señor Jesús, en forma humana, en calidad de humano como nosotros, siendo Hijo, siendo Dios en forma humana, Él cuando vivió en esta tierra aprendió a obedecer. Hebreos 5:8, el texto que comenzamos. ¿Qué dice Hebreos 5:8? Y aunque era hijo, o sea, esa frase, aunque era hijo, da a entender que no se libró. No fue excluido. Tenía la dignidad de hijo. Mas sin embargo, aunque era hijo, y en el contexto está hablando de que era hijo de Dios, el principal hijo de Dios, el más grande hijo de Dios, el mayor de todos los hijos de Dios, el eterno hijo de Dios. Póngale todos los atributos y títulos a Cristo como hijo, la dignidad, todo lo que la Biblia revela. Aunque era hijo, por lo que padeció, entiéndase, por lo que vivió, por lo que experimentó humanamente, aprendió la obediencia. Esto significa que cuando Cristo anduvo en forma humana, todas las experiencias que tuvo redundaron o fueron necesarias o eran parte del proceso para que Él fuera constituido un hijo obediente que expresara, representara el reino de Dios en la tierra. Es que está de por medio los intereses del reino, el asunto del reino. De ahí la demanda de la obediencia. ¿Qué tan importante es para Dios la obediencia de sus hijos? Que a su propio hijo en la tierra en forma humana lo enseñó a obedecer. Detrás de todo lo que padeció el Señor Jesucristo estaba la voluntad de Dios, con el propósito y permitiendo que padeciera humanamente, hermanos, que pasara por muchas experiencias trágicas, dolorosas, hermanos, para que Él, por medio de todos los padecimientos humanos, aprendiera obediencia.
Creo que por eso, hermanos, se nos hace difícil obedecer. Ahí está la respuesta. ¿Por qué se nos complica tanto obedecer? Hay una palabra clave ahí que da la respuesta, el por qué batallamos tanto en obedecer, el por qué se nos complica tanto obedecer, como hijos, como empleados, como miembros. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Porque no estamos dispuestos a padecer. Es que la obediencia, hermanos, trae padecimiento. ¿Qué es padeció? ¿Cómo entendemos la palabra padeció? Cuesta obedecer, hermanos. Y a veces duele obedecer. Porque en el acto, en el proceso de obedecer algo, tienes que rendirte. Tienes que humillarte. Tienes que doblegarte. Tienes que renunciar a tus pensamientos humanos, a tus sentimientos, a tu voluntad egoísta, pecaminosa, más cuando tenemos que obedecer a la palabra. Oiga, si obedecer la orden de papá o de mamá nos cuesta, ¿cuánto más obedecer los mandamientos, los estatutos que Dios ha revelado en su palabra, que van en contra de los deseos mundanos, pecaminosos de nuestra alma, de nuestra voluntad? Claro que cuesta, pero es necesario, porque en el padecimiento, en lo doloroso, en lo complicado, en lo difícil, aprendemos a obedecer. Por eso, mi hermano, como hijo, aunque te duela, obedécele a tu padre. Como hija, aunque te duela, obedécele a tu mamá. Como trabajadores, como empleados, aunque les duela, aunque les haya tocado el patrón o el supervisor o el jefe de área o de línea más cascarrabias, obedezcan, porque ahí estarán aprendiendo, se estará formando, se estará desarrollando la virtud de la obediencia en el reino de Dios. Como miembros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo sé que a veces cuesta hacer caso a lo que el pastor dice y nos duele. Por ejemplo, cuando a veces yo le digo, hermana, pues tiene que pedirle perdón a fulano de tal, o tiene que aclarar ese asunto, ese malentendido con la hermana o el hermano. ¿Verdad que duele? Pero es necesario, porque ahí aprendemos a obedecer. La voluntad de Dios es que todos sus hijos, los de la tierra, aprendan a obedecer. Por ello, el Señor Jesús, en forma humana, siendo hijo de Dios, aprendió la obediencia. El Hijo de Dios, siendo ejemplo y modelo de obediencia para todos nosotros, los hijos y las hijas de Dios en la tierra. Dios estableció a su Hijo Jesús en la tierra como un ejemplo y modelo de obediencia para todos nosotros. Una virtud necesaria para aprender a obedecer. Escuche lo que le voy a decir. Voy a hablar de una virtud necesaria, de un elemento necesario para obedecer a la manera del Hijo de Dios, para vivir en obediencia siguiendo el modelo y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tuvo el Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que tenía que le facilitó obedecer al Padre? ¿Qué tenía el Señor Jesús? ¿Qué necesitamos nosotros para que se nos facilite obedecer? El contexto, mire lo que dice versículo 7. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor
reverente. ¿Qué tenía el Señor Jesucristo? Según ese texto, ¿qué tenía el Señor Jesucristo? Repita conmigo: el Señor Jesús, el Hijo de Dios, tenía temor reverente. Y con ese temor vamos a entender el versículo 8. Ponme el 7 y el 8, los dos juntos. Con ese temor reverente, aunque era hijo, pero por tener el temor reverente, padeció y aprendió a obedecer. Entonces, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesita el cristiano para que se le facilite obedecer a Dios? Para que se le facilite obedecer a la palabra. Necesitamos tener temor reverente. ¿Quieres aprender a obedecer? Mire que la obediencia no es automático, ni tampoco se trae por nacimiento. La obediencia se aprende. Y hay personas que llegan a la edad adulta y no han aprendido a obedecer. Hay cristianos que se vuelven viejos en la iglesia, en el evangelio, y no han aprendido a obedecer ni con cosas tan simples y sencillas de la vida humana. Se tiene que aprender a obedecer. Ahora, ¿qué necesito yo para que se me facilite la obediencia en mi vida? Temor reverente. El Señor, como hijo, tenía un corazón, y en su corazón había temor reverente a Dios, y por ese temor reverente fue escuchado en sus oraciones. Cuando yo estaba meditando esto, porque en el versículo 7, solamente el versículo 7, está hablando de la oración. Y dice que por tener temor reverente fue escuchado, fue oído. Y yo decía, por eso muchas oraciones de los hijos de Dios no llegan ni al techo. Porque de nada sirve que yo esté orando si no tengo temor reverente. De nada sirve que yo esté pidiendo por algo si mi corazón es desobediente. Es que se requiere la obediencia, hermanos. Lo más importante en el reino de Dios es la obediencia que vendrá de un corazón reverente. Yo meditaba en esto. Por su temor reverente fue oído, y por su temor reverente aprendió a obedecer. Y yo meditaba, ¿cómo sería la oración del Señor? ¿Cómo se dirigiría al Padre en sus oraciones? ¿De qué forma, de qué manera le hablaría al Padre en sus oraciones privadas, en sus oraciones personales? Que aun cuando oraba, escucha y aprende. Esto lo que está en el versículo 7, solamente el versículo 7 me da a entender que cuando Jesús oraba de manera reverente, oraba con temor reverente, oraba con reverencia. Le hablaba al Padre con reverencia. Cuando se dirigía a Dios, se dirigía con temor reverente. Ahora se escuchan oraciones en los púlpitos. Pareciera que le estuvieran dando órdenes a Dios, pero no se escuchan oraciones con temor reverente. ¿Cuántas veces estamos orando y pareciera que le estuviéramos dando orden a Dios? Oraciones donde no hay temor reverente, donde no se escucha el temor reverente, donde no está presente el temor reverente. Y el temor reverente es necesario para que aprendamos a obedecer. Ahora yo te voy a explicar lo que significa el temor reverente. Temor reverente es la cualidad del corazón de aquel que tiene temor de fallar a una autoridad. Ese es el temor reverente. El miedo de faltar a una autoridad. ¿Por qué creen que yo he suspendido los cultos cuando la autoridad lo requiere? No porque le tenga miedo a la enfermedad, porque yo ya pasé por ahí, pero sí le tengo temor reverente a la autoridad, de que venga y nos llame la atención, de que nos apliquen una multa.
de que me sancionen, de que me reporten a gobernación. Ese es un temor reverente a la autoridad. Y como hay temor reverente a la autoridad, si el gobierno dice se suspende por la pandemia, por la salud este fin de semana, ahí entra la obediencia, porque hay un temor reverente de faltar a la autoridad. Ahora quizá muchos cuestionan, pero ¿por qué se sujeta tanto a la autoridad terrenal? Porque la Biblia me enseña en Romanos capítulo 13, hermanos, que toda autoridad fue instituida por Dios y tenemos que sujetarnos a esa autoridad. Al final de cuentas es asunto de autoridad, hermanos. Temor reverente entonces es la cualidad del corazón de aquel que tiene miedo de fallar a una autoridad. Es el temor de ofender una autoridad. Temor, hermanos, respetuoso. Temor a ser irreverente. Temor a ser irrespetuoso. Temor reverente, escuche, es honrar con reverencia. Eso es temor reverente. Honrar con reverencia. Por eso en la oración modelo, mire lo que hace Jesús, mire lo que enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Habló con reverencia. Santificado sea tu nombre. Oró con reverencia, siempre reconociendo la soberanía, la autoridad, respetando el señorío, el dominio, la majestad de Él como Rey de Reyes. Creo que el Señor Jesucristo, aún en sus oraciones, eran escuchadas, porque siempre que hablaba al Padre, le hablaba con gran temor, le hablaba con gran reverencia y le hablaba con obediencia. Padre, no he venido a hacer tu voluntad, sino la voluntad tuya. Ahí está la obediencia, el temor y la reverente y la obediencia. Temor reverente es lo que hace falta en el corazón para saber obedecer a Dios correctamente y para obedecer cualquier autoridad establecida y delegada por Dios, sea papá, sea mamá, sea el maestro, sea el jefe en el trabajo, sea el pastor en la congregación, sea el policía en la calle. Hace falta temor reverente para obedecer, sea quien sea la autoridad que esté representando la autoridad del reino de Dios en la tierra. Temor reverente. Si no hay temor reverente, si no hay miedo a faltar a la autoridad, si no hay miedo a ser irrespetuoso, irreverente a una autoridad que represente a Dios en la tierra, en ningún lugar obedeceremos. En ningún lugar nos sujetaremos. Entonces, cuán importante y necesario es el temor reverente. El Señor Jesús, como Hijo de Dios, en forma humana, con temor reverente, aprendió a obedecer a Dios, su Padre. ¿Sí o no? Cuando los hijos le faltan el respeto a los padres, nunca más le van a hacer caso. No le van a hacer caso, porque ya le perdieron el respeto. En una congregación, cuando los miembros le pierden el respeto al pastor, no le van a hacer caso. No se van a sujetar. El creyente, cuando le pierde el respeto a Dios como Padre, no va a hacer caso a la palabra. No se va a sujetar. A cualquier autoridad, sea espiritual o humana, cuando le perdemos el respeto, no nos sujetaremos. Y esto yo lo veo hasta en pastores, y lo voy a grabar y va a quedar ahí grabado. Yo he visto pastores que aún a nuestro pastor general le han perdido el respeto, hermanos, y son los pastores más rebeldes que hay en las congregaciones, en los concilios, en las organizaciones. Temor reverente, el temor de faltar a una autoridad, a lo establecido por Dios. Temor a faltar a la ley, lo que Dios estableció.
Segundo aspecto, el propósito de la obediencia en el reino de Dios. Hay un propósito de la obediencia. ¿Por qué se nos exige obediencia? Vamos a ir en el contexto, versículo 9, Hebreos 5:9. En el 8 dice que aprendió a obedecer. Aprendió obediencia. Ahora mira el 9. Y habiendo sido perfeccionado. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué fue perfeccionado? Por medio de la obediencia. O sea que la obediencia te forma. La obediencia te perfecciona. La obediencia te hace un hombre perfecto, una mujer perfecta. La obediencia te hace un hombre de ley, una mujer de ley, un hombre de autoridad, una mujer de autoridad, un hombre de respeto, una mujer de respeto. La obediencia perfecciona. Ese es el propósito principal por lo cual Dios establece la ley, su palabra, ordenanzas, estatutos y mandamientos. El Señor Jesús en su obediencia fue perfeccionado. Dicho de otra manera, el aprender a obedecer resultó en la formación y perfección de su carácter como hijo del reino de Dios. ¿Saben que en la vida cristiana quiénes son los creyentes que batallan más para obedecer? Aquellos que nunca se sujetaron a papá y a mamá en la casa en la niñez. O aquellos que crecieron huérfanos sin papá o sin mamá, sin ninguna autoridad en el hogar de por medio, se hacen cristianos y son los que más batallan para sujetarse. En el caso que venimos de una formación de un padre que nos disciplinó, como en el caso mío, que eran muy estrictos conmigo, yo no batallo para obedecer ahora. ¿Por qué? Porque de chiquito me traían con la rienda bien cortita. Bien cortita. Nada de andar jugando en la calle, nada de andar a horas de la noche, nada de andar haciendo esto y lo otro, bien cortito. No batallo para obedecer. Porque desde pequeño me formaron ese carácter de disciplina, obediencia, de reconocer la autoridad del papá. Mi papá o mi mamá con una sola mirada nos dominaba. Con una sola mirada nos aplacaba. Con una sola mirada nos ponía quieto. Y si era en el templo, con más razón, con una sola mirada nos aplacaba, nos dejábamos de andar corriendo, gritando, haciendo lo que quiera. Con una sola mirada. Esa mirada ya sabíamos cuál era el significado de esa mirada, que llegando a la casa, si habíamos corrido, gritado, echado relajo en el templo, llegando a la casa, ya sabíamos interpretar esa mirada. La obediencia forma, la obediencia perfecciona. Escucha por favor, en relación al Señor Jesús. El Señor Jesús nació como humano y fue niño humano de la tierra. Pero tenía que llegar a ser grande, llegar a ser adulto y llegar a convertirse en un rey representando el reino de Dios en la tierra y trayendo salvación a la humanidad que había en pecado, hermanos. Y como niño tenía que aprender, ser formado en su carácter como hijo del reino de Dios. Usted y yo venimos del mundo mal formados, con padres alcahuetes que muchas veces, hermanos, a veces permitían todo en las casas. Ahora que somos hijos de Dios, tenemos que tener el carácter de los hijos del reino. Por eso se nos exige obediencia en la puntualidad, obediencia en nuestros compromisos, obediencia en aquellos compromisos que nos echamos encima. Porque tenemos que tener el carácter del reino. El Señor tuvo una infancia, tuvo una niñez y tenía que ser formado en su carácter para que cuando llegara a la edad adulta tuviera el carácter necesario para poder predicar, para poder revelar, para poder representar, para poder establecer el reino de Dios en la tierra por medio del evangelio.
Y si no tenía el carácter necesario, el temple necesario, la responsabilidad necesaria, la madurez necesaria, no iba a poder ir a la cruz, tampoco darle salvación a la humanidad. Dicho de otra manera, si por medio de la obediencia no alcanzaba la madurez, la sabiduría, la responsabilidad, la prudencia, la convicción, no podía salvar al mundo. Porque simplemente no hubiera tenido el valor ni la convicción de ir a morir por personas ajenas o por pecados ajenos. ¿Sí me explico en este sentido? La obediencia es necesaria porque por ella Dios forma y perfecciona nuestro carácter. Acuérdense, la obediencia tiene que ver con tu carácter. A mayor maldad de carácter, mayor exigencia de obediencia. Si tu carácter está completamente deformado, porque en tu casa papá, mamá no supieron formarte tu carácter, hermanos, más obediencia te demandará Dios ahora como hijo espiritual. Mayor exigencia. A mayor deformación de carácter se requiere mayor demanda de obediencia, hermanos. Porque la obediencia es la manera de formar, de ir puliendo ese carácter malo, deformado, grotesco, dominado por el pecado, por la maldad, por el egoísmo, por todos los males que azotan. Entonces la obediencia tiene un propósito formativo en nosotros. Por ello la Sagrada Escritura está llena de mandamientos y ordenanzas. La intención de Dios en cada uno de esos mandamientos es que su carácter, mi carácter, sea perfeccionado, formado con el carácter que debe de tener los hijos del reino de Dios. La deficiencia más grande que provocó el pecado en nosotros es la incapacidad para obedecer. Por ello somos rebeldes, desobedientes, insujetos. Pero Dios, por medio de cada mandamiento de la Sagrada Escritura, está restaurando la capacidad de obedecer en nosotros para que podamos reinar y ejercer autoridad en su reino. Es por medio de la obediencia con temor reverente que se formará y perfeccionará en nosotros el carácter de un verdadero hijo de Dios. La obediencia entonces forma el carácter necesario para vivir eternamente en su reino. Número 3, tercer aspecto, el último. El Señor Jesús aprendió y demostró obediencia en 3 principales áreas de la vida humana. Escuche por favor. En 3 principales áreas de la vida humana Él demostró, aprendió, aplicó obediencia. Para que ninguno de nosotros diga que no se puede. En 3 áreas principales, universales, generales, que tienen que ver con la vida humana de cada uno de nosotros. En esas 3 áreas, el Señor Jesucristo, desde muy joven, demostró obediencia y sujeción. Por eso que no digan los hijos que no pueden sujetarse a papá o a mamá. Si el Señor se sujetó a la edad de 12 años, bien sujeto, bien obediente a papá y a mamá. Y Él pudo haber justificado, él pudo haber dicho: yo no tengo por qué obedecerle a José. Él pudo haberle dicho a José: tú no eres mi padre, no tengo por qué hacerte caso. O pudo haber tomado una actitud muy espiritual: mi único padre es Dios y solamente a Dios le voy a hacer caso y no al hombre, como muchos hoy se justifican. Es que solamente a Dios y al hombre, no tengo por qué sujetarme al hombre. No, el Señor se sujetó al hombre. El Señor Jesús se sujetó a un hombre que genéticamente o biológicamente no era su padre.
Y aunque a la edad de 12 años tenía bien clara la revelación que su padre era el Dios del cielo y que era hijo del Dios del cielo, él pudo haberse justificado: yo no tengo por qué sujetarme a ningún hombre. Mas sin embargo, a los 12 años miramos un niño bien entendido en la revelación, en la identidad de quién era su padre, y aún así se sujetó a José, se sujetó al hombre. Vamos a mirar Lucas 12:51. Un poquito rápido. Lucas 12:51. Y descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. 2:51. Perdón, si dije 12, perdón, es 2:51. Estaba sujeto a ellos. Mire qué obediencia, hermanos. Descendió con ellos, con María y José, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. No era su papá, verdaderamente no era su padre, era de crianza. Quizá un niño a la edad de 3, 4, 5, 6 años pues todavía no entiende la realidad de quién es su padre. Pero un chamaquito a los 12 años, y más en el caso del Señor Jesús, que su nacimiento fue milagroso, él sabía perfectamente que José no era su padre verdadero. Mas como hombre, como persona, se sujetó a María y a José. Qué gran ejemplo de obediencia de los hijos a los padres. Obediencia en el hogar, obediencia en la familia. Si se sujetó a un hombre que biológicamente no era su padre, ¿cómo no te vas a sujetar a usted como hijo, tú como hijo, a tu papá y a tu mamá? Si él lo hizo como ejemplo de verdadera obediencia y sujeción. Segundo, se sujetó a los líderes espirituales de su tiempo. Siendo ya un creyente adulto, un hijo adulto, maduro, entendido de quién era su padre y de quién era él, aún así se sujetó espiritualmente a los líderes de su tiempo, los que tenían un grado de autoridad humanamente mayor que él. Se sujetó para darnos ejemplo de que en el reino de Dios, en la iglesia, hay grados de autoridad, hay autoridades que tenemos que respetar, reconocer, sujetarnos y obedecer. Hablando espiritualmente, Mateo 3:15, por favor. Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos a toda justicia. Entonces le dejó. ¿De quién está hablando aquí? De Juan Bautista, que humanamente había comenzado su ministerio con mucho más tiempo que el Señor Jesús. Y Jesús fue donde estaba bautizando Juan, y Juan sabía que él era el Hijo de Dios, y Juan le dice: no, tú eres más grande que yo en autoridad. ¿Cómo va a ser posible que tú vienes para que yo te bautice? Y Jesús dijo: no, deja ahora, porque así conviene para que cumplamos con la justicia del reino, que el menor se tiene que sujetar al mayor. Y hablando humanamente, ministerialmente, hermanos, podemos decir que Jesús, aunque era mayor divinamente, pero humanamente, en términos ministeriales, Juan Bautista era más grande, era mayor en autoridad. Porque de los nacidos de mujer, ¿quién era el más grande en el reino de los cielos? Juan. Y el Señor Jesús reconoció eso y se le sujetó a Juan Bautista. Se sujetó a la autoridad de Juan el Bautista, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, se sujetó a Juan. Y lo más tremendo, lo que muchos hoy no queremos hacer, y es que decimos: pero ¿cómo tenemos que sujetarnos a las autoridades si son gente impía, mundana, hijo del diablo, y los condenamos? ¿Y qué hizo Jesús?
Juan 19:11. Se sujetó a las autoridades terrenales como ejemplo de obediencia. Juan 19:11. Respondió Jesús diciéndole a Pilatos. ¿Quién era Pilatos? Era el gobernador de Judea. Era el gobernador en ese lugar, de esa provincia romana. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Qué fue lo que reconoció Jesús en la vida de Pilatos? Como gobernador, ¿qué fue lo que le reconoció? Según ese texto, ¿qué fue lo que reconoció el Señor Jesús en la vida de Pilatos? La autoridad que tenía de Dios. ¿Y quién era Pilatos? Era un romano, impío, pagano, adorador del sol, adorador del César, el emperador. ¿Y qué dijo el Señor? Me sujeto a ti, porque tienes autoridad del cielo. Si no tuvieras autoridad de Dios, si tu persona como gobernador no fueras autoridad de arriba, no tuvieras la autoridad de arriba, yo no me sujetaría. Pero tienes autoridad por la autoridad que has recibido de arriba, o sea, de Dios. Y se sujetó. Entonces Jesús es modelo de obediencia y sujeción en la familia, en lo espiritual y en lo terrenal. Y en conclusión, la vida de nuestro Señor Jesucristo es un gran modelo y ejemplo de obediencia en el reino de Dios. Como humano aprendió a obedecer y aprendió bien y siempre vivió en obediencia. ¿Hasta dónde? Filipenses 2:8. ¿Hasta dónde vivió en obediencia? Mire lo que dice. ¿Y estando en qué condición? Estando en la misma condición suya, estando en la misma condición mía. Como hijo aprendí a obedecer en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, en cualquier contexto. La familia, lo espiritual, lo terrenal. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Hoy, ¿por qué el ser humano no quiere obedecer? Porque no quiere humillarse. Hoy los creyentes les cuesta obedecer porque son orgullosos, porque son arrogancia. La arrogancia, la altivez es un tope, un impedimento para que no obedezcamos. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, dicho de otra manera, le dijeron: vas a morir en la cruz. Está bien. Tienes que ir a la cruz a morir. Va a ser difícil, va a ser doloroso. Está bien. Se sujetó. ¿Le dolió morir en la cruz? Sí, era humano, le dolió. Lloró, gotas de sangre. Pero aun cuando le estaba diciendo a Dios con el temor reverente: si es necesario, pasa de mí esta copa, pero no se haga, ahí entra el temor reverente, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tengo que morir en la cruz, iré a la cruz. Ahí está el temor reverente y la obediencia. Muerte de cruz. Bienaventurados seremos en el reino de Dios si aprendemos a obedecer, hermanos, la obediencia, y seamos obedientes hasta la muerte. Pónganse en pie, por favor.